Sí se ve. Ya. Ok. A ver. Sin el ánimo de repetir lo que ya se habló el día lunes. Esto que optimizar la producción, porque ese se llama el módulo, optimización de la producción. A ver, fíjense con esto. Entonces, esto de optimizar la producción, porque así se llama el módulo, pregunta, en sus palabras, el título de qué les dice que se trata. ¿Qué es lo que hubiera que aprender acá? De optimizar, ingeniero, la producción. Claro, ¿cómo se hace eso? Sería haciendo un análisis primero operativo o ver la función y ver cómo evitar un proceso o hacerlo más eficaz. Ya, ¿y cómo se hace eso? O un ejemplo, a ver, si se puede. Podría ser, por ejemplo, ver Porque, a ver, para entender y para que tenga sentido el módulo, porque si no yo empiezo a avanzar y puedo empezar a avanzar y que no haya mucho sentido en lo que se quiere aprender, entonces medio vacío, o sea, medio que no haber transmitido el porqué. Cuando se habla de optimizar la producción, ¿de qué se trata eso? Ingeniero, se trata de hacer que los procesos de producción sean más seguros, ¿no? Más eficientes posible. Ya, está bien. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? A ver, voy a usar la pizarra. Vamos a tomar unos minutos en entender de qué se trata. ¿De qué se trata esto? La presentación de hoy es un poco larga, pero tomemos unos segundos para entender de qué se trata, ¿no? Y no hacer un avance por avanzar. Y no es mi idea venir y cumplir y mostrar algo. No. Entonces, ya, a ver, voy a compartir una pizarra y
Me imagino que ya lo pueden ver. Sí, ingeniero, se ve. Ya. A ver, lo básico primero. Vamos a suponer que hay una persona que está en un punto A y quiere ir a un punto B. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería voy a inventar una forma ya. Una forma que fuera que se va caminando y llega. Entonces llega al punto B. Entonces, como decir que en un proceso industrial hay que producir algo y se produce. Ok. Pero esta persona luego dice, voy a ver otra manera de otra forma, a ver si puedo llegar a B. Y encuentro otra forma de llegar a B. Ahora, viendo únicamente por distancia, diríamos que la ruta roja es una ruta más larga que la ruta lila. Entonces, por distancia, podemos decir, ya, entonces ha optimizado cómo llegar a B, porque es una distancia más corta. Entonces, si aquí vamos poniendo, si la velocidad fuera constante, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que a igual velocidad, ir de A a B por la ruta lila optimiza que ir de A a B por la ruta roja. ¿Ok? Ahora, en una industria, ya saliendo de la analogía, optimizar, hablamos de optimizar la producción, ¿no? Optimizar es producir un bien o un servicio, ¿ya? Producir un bien o un servicio de mejor manera, algo como lo que decían hace un rato. Y yo les preguntaba, ¿y cómo se hace eso? Entonces, vamos a ver primero si esta pregunta se la haríamos a un ingeniero en computación. Entonces, pregunta, ¿un ingeniero en computación puede optimizar la producción? Ciertamente que sí. Entonces, desde su capacidad, para él, optimizar la producción puede hacerlo. Digamos que el sistema ERP o el sistema de datos entre producción, almacén, administración, contabilidad, todo, no tenga interrupciones. Es decir, no se caiga el sistema, ¿cómo se dice? Entonces, él desde ese rol optimiza la producción. Es decir, si los sistemas de computación, las bases de datos, donde se cargan los registros, hasta lo más básico como
que todos tengan el correo electrónico funcionando, que la velocidad del internet y del Wi-Fi todo sea estable, que los sistemas no se cuelguen. Todo eso permite que la gente trabaje sin interrupción y pueda producir lo que tiene que producir sin interrupción. Entonces, optimiza. Ahora, ¿qué pasa si la misma pregunta le hacemos a un administrador de empresa que está a cargo de recursos humanos? Entonces le podemos decir, ¿usted puede optimizar la producción? Claro que puede. Pero desde su rol de administrador de empresas y que él está metido con recursos humanos, ¿cómo puede? Por ejemplo, asegurándose que la gente esté comprometida con su trabajo y no falte, cumpla sus horarios, ¿ya? Sepa de qué se trata su trabajo, se colaboren entre todos. Eso optimiza la producción también. Entonces, esto de optimizar la producción, porque es tan general, tan genérico, se puede hacer desde diferentes roles. Entonces, ahora la pregunta es, para un electromecánico, ¿cómo optimiza la producción? ¿Cómo? A través del suministro de energía eléctrica. Por ejemplo, bien lo que dice su compañero, un electromecánico asegurándose que las instalaciones eléctricas estén acondicionadas para que el suministro eléctrico no tenga interrupciones. Y, por ejemplo, si hubiera interrupción, el grupo electrógeno de respaldo, ante una caída del suministro de la red eléctrica, entre en funcionamiento y el proceso de producción se mantenga. Entonces, ese es un camino. ¿De qué otra forma, desde nuestro rol de electromecánicos, ayudamos a que optimice la producción? Desde la gestión de mantenimiento. Bien. ¿Por qué? Porque, y esto es clave, de hecho ya se los dije en la clase del lunes, mantenimiento es de lo que más vamos a hablar. ¿Por qué? Porque si hacemos un buen trabajo de mantenimiento, la parada de máquina va a ser programada y no va a ser sorpresiva. Entonces, menos tiempo de máquina parada significa más producción. Y eso permite optimizar la producción. Entonces, ¿de qué otra forma más podemos optimizar como electromecánico? Un sistema de control. Bien. Si un proceso automático gobernado por PLC, donde los lazos de control entre el actuador, sensor, bomba, motor, válvula, electroválvula, posicionador, instrumento de medición de temperatura, caudal, nivel o presión, si eso está correctamente configurado, por ejemplo, o parametrizado, optimiza la producción, porque si no está correcto
¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, esto en la industria de alimentos es relativamente común. Cuando la industria de alimentos produce, por ejemplo, yogur sabor frutilla, ¿ok? La dosificación de los ingredientes de la receta no se hace pues con cuchara, eso se hace con bomba y válvula, ¿no? Esto no es como una cocina. La dosificación para que el yogur sabor frutilla tenga el mismo sabor, el que se produjo hace un mes, el que se produce hoy, el que se va a producir de aquí a 3 semanas, tenga el mismo sabor. Esa dosificación industrial se hace a través de actuadores sobre válvulas con posicionador electroneumático y bomba. Entonces, si eso no está bien, el yogur sabor frutilla no va a salir cada vez con el mismo sabor. ¿Y qué pasa? Cuando llegue a control de calidad va a agarrar la muestra, no sé, vamos a decir que se hizo un batch de 3,000 litros de yogur sabor frutilla. Van a agarrar una muestra y van a decir, no cumple. No cumple. Y esos 3,000, chao, no se pueden vender ni envasar porque hubo alguna falla en el cumplimiento de la receta. Y eso es tarea de, o sea, es tarea de electromecánica o de haber configurado bien cómo se hace la dosificación de ingredientes. ¿De qué otra manera podemos optimizar en nuestro rol de electromecánico? ¿De qué otra manera? Reduciendo la complejidad del sistema de control. Ciertamente, tener un sistema de control más liviano, es decir, menos complejo, ayuda en que la identificación de la falla sea más rápida cuando esto ocurre. Y de muchas formas, la electromecánica, la mecánica o la eléctrica, desde nuestra formación, ayuda en la optimización de la producción. Por ejemplo, lo dijeron ustedes, haciendo un mantenimiento profesional. Segundo, mejorando la automatización. Tercero, y es de lo que vamos a hablar hoy, controlando los riesgos. Ejemplo, y ya dejo de proyectar esto y vamos a la... perdón, antes de seguir a la... Esto de optimizar, entiéndanlo de la siguiente forma. Voy a dejarlo escrito mejor aquí. Ya ustedes lo copian para sus apuntes. Optimizar es lograr hacer lo mismo en menos tiempo o a menor costo. Entonces, si consigo producir lo mismo en menos tiempo, estoy optimizando. Si consigo producir lo mismo con menos dinero, estoy optimizando. Entonces, desde la electromecánica,
cómo podemos influir en lograr producir lo mismo en menos tiempo, por ejemplo, con un buen mantenimiento, porque si hacemos un buen mantenimiento no va a haber paradas no programadas, y si las máquinas no paran, bueno, producimos más rápido y en menos tiempo. ¿No? O producir lo mismo a un menor costo. Ahí la automatización es clave. La automatización es, entre otras cosas, una fuente de optimización para reducir costos. ¿Ya? Entonces, y en ambos casos, lograrlo en menos tiempo o a menor costo tiene riesgos. Entonces, vamos a volver a la presentación. Me dicen, ¿se puede ver? Sí, ingeniero. ¿Pantalla completa? Sí. Ya, buenísimo. Ya. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es esto de riesgo que, digamos ya a fondo, para un ingeniero, ¿cómo se entiende el riesgo? ¿Okay? Por ejemplo, para un ingeniero industrial, el riesgo es una cosa que está bien para esa área, ¿no? Para un administrador de empresas, el riesgo lo entiende de otra manera, que está bien, pero es desde su área. Para nuestra formación, el riesgo lo tenemos que entender de otra manera. Y como vamos a ver, yo creo, en la clase número 4, el riesgo se calcula. ¿Ok? Y lo vamos a calcular. ¿Y qué pasa? Y esta parte, el doble de su atención. Yo les pregunto, un sistema de producción con más riesgo o con menos riesgo, ¿cuál de los dos casos nos ayuda a optimizar la producción? ¿Cuál cree? ¿Con más o con menos? ¿Qué dicen? ¿Con más o menos se optimiza la producción? Con más riesgo. Vos, a ver si entiendo bien, entonces, si una instalación tiene más riesgo, Con menos riesgo, ingeniero. con menos. ¿Por qué? Porque si tenemos menos riesgo,
ese riesgo significará, como ejemplo, que las máquinas van a fallar menos. Por lo tanto, que la producción se va a detener menos y vamos a estar optimizando. Entonces, si tenemos un riesgo menor, o lo disminuimos, estamos optimizando la producción, ¿ya? Para esto, vamos a anclarnos en una norma, ¿ya? La IEC 61511. Esta es una norma de seguridad internacional emitida por la Comisión de Electrotecnia Internacional. Esto del IEC es el acrónimo en inglés de la Comisión de Electrotecnia Internacional, ¿ya? Entonces, para ingeniería, para nuestra rama de la ingeniería, cuando hablamos de riesgo, no es algo subjetivo o es sentido común, es norma. ¿Ok? Entonces, ahí está nuestra ancla. Entonces, ¿qué nos dice la IEC 61511? Para ingeniería, el riesgo, y creo que esto algo se los comenté muy a la pasada en el módulo previo, el riesgo está relacionado o con las personas o con el medio ambiente. Pero, a ver, muy claro antes. No es que como ingenieros vamos a ir a cuidar a la gente, como atenderlos, como si fuéramos médicos, o al medio ambiente como si fuera a descontaminar algo. No. Desde la ingeniería, y fíjense que esta es una norma de la Comisión Electrotécnica. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces puede causar un poco de confusión. ¿Cómo una norma de la IEC, o sea, de la Comisión de Electrotecnia Internacional, me hable de personas y de medio ambiente? Eso tiene total sentido. Y lo digo, no es que nosotros vamos a ir como médicos a cuidar a las personas o a descontaminar, no. Sino es que como responsables de máquinas, la IEC 61511 nos da la guía y los lineamientos para que, cuidando la operación de las máquinas, las personas estén expuestas a un riesgo controlado y el medio ambiente esté expuesto a un riesgo controlado. Entonces, esto se opera a partir de cómo gestionamos las máquinas. Entonces, eso que se entienda clarito. Ahora, estas categorías de riesgo generalmente incluyen lo siguiente, y aquí están los 4 casos. Primero, seguridad y salud pública. Eso es como, esto está en orden de importancia. Creo que alguien está levantando la mano. Entonces, seguridad y salud pública. Es decir, nuestro rol a través de las máquinas es, como en el tema del riesgo, para optimizar la producción, es cuidar la seguridad y la salud. Uno diría, pero ¿qué cosa más alejada de optimizar el funcionamiento de las máquinas? No. Porque el momento que se afecta a esto, veámoslo un caso práctico, si tenemos una industria que representa un riesgo para la salud pública, la industria se va a cerrar. Y si se cierra, no se produce nada. Y ahí, en lugar de optimizar, se está suspendiendo la producción. Entonces, desde nuestro rol de
electromecánica, asegurándonos un cumplimiento de un funcionamiento que no afecte la seguridad y la salud pública, estamos también optimizando la producción. También están los costos de la responsabilidad civil. ¿Qué significa? Que vamos a decir que estamos con una industria, una fábrica que contamina. ¿Ok? Y si contamina, está expuesta, hay un riesgo de que tenga que pagar. Y si se tiene que pagar por haber contaminado, eso es todo lo contrario que optimizar, porque se está produciendo con costos más altos. Entonces, evitar que se tenga que pagar costos de responsabilidad civil, como fuera el descontaminar, también es optimizar la producción. Y luego los dos últimos, un poco más familiares para nosotros, que es interrumpir la producción por problemas de calidad, ¿no? Es algo como les comentaba hace un rato con no cumplir la receta de fabricación industrial de un determinado sabor de yogur. Cuarto, y este es el más fácil de entender, es entender el riesgo que existe de una operación inadecuada que provocará daños en las máquinas y esos daños luego se tienen que pagar para reparar. Entonces, esto de optimizar, reduciendo riesgos, está con una norma de electrotécnica. Y eso significa cuidar que a partir de la operación de las máquinas, los riesgos estén controlados tanto para las personas como para el medio ambiente. Entonces, ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo se medirá y calculará el riesgo? ¿Qué me dicen? ¿Sería por el grado de seguridad, ingeniero? ¿En qué unidades se mide el riesgo? ¿Cómo? La temperatura sabemos que se mide en grados. ¿Relativos o absolutos? Es decir, o centígrados o Kelvin. Pero el riesgo, ¿en qué unidades se mide? ¿Qué dice? ¿Tendrá unidades? Recuerden que en ingeniería a nosotros nos forman para medir y calcular.
Eso está relacionado, ingeniero, con el SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4, por ejemplo. Los niveles intrínsecos de seguridad que usted menciona es una forma de establecer niveles de riesgo. Vamos a hablar enseguida del SIL 1, SIL 2. Esos son niveles de seguridad intrínseca. ¿Ya? Vamos a hablar de eso también más un ratito. Pero entonces, vamos a responder esta pregunta. Primero, el riesgo se calcula. Y se calcula con dos parámetros. ¿Tiene fórmula? Tiene. Para ingeniería tiene fórmula. ¿Ya? Y más de una. Y está compuesta de dos factores. A esos vamos a llegar. Entonces, antes de calcularlo, tenemos que identificarlos. Un momento, por favor. Ingeniero, ¿eso tiene que ver con el tema de acto inseguro y acto peligroso? Cuando uno está en producción, ¿o no? Ya, perdón. Entonces, antes de calcular, hay que identificar. Entonces, el primer paso para mejorar la seguridad, ya que una mejora en la seguridad es una forma de optimizar la producción, ese primer paso es identificar los riesgos que la amenazan. De pronto, si se acuerdan o si se vayan a acordar, cuando estemos por la 7ª clase más o menos y estemos viendo una estrategia avanzada de mantenimiento que se llama RCM, es mantenimiento basado en la confiabilidad, vamos a volver a hablar de riesgo y vamos a ver algo más aterrizado a mantenimiento en lo que es identificación. Entonces, vamos a volver a esto ya con ejercicio, con números. Pero en esta primera parte de identificarlo, enseguida vemos un diagrama. La identificación de los riesgos requiere que se responda a dos partes de una pregunta. Mucha atención acá. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un evento perjudicial
y cuáles son las consecuencias si ocurre. Y aquí están, bueno, el diagrama. Vuelvo aquí un ratito. Y aquí están las dos variables con las cuales se calcula el riesgo. Probabilidad y consecuencia. Es decir, riesgo es probabilidad por consecuencia. Multiplicación escalar. ¿Ok? Entonces, en una instalación industrial, ¿cuál sería un evento dañino o perjudicial? A ver si pueden dar un ejemplo. ¿Cuál sería? Ejemplo de un evento dañino. En una industria, o donde ustedes trabajen, los que trabajen. ¿La puede repetir la pregunta? En una instalación industrial, el caso que ustedes quieran mencionar, ¿cuál sería un ejemplo de un evento dañino, de algo malo que pueda llegar a suceder? Por ejemplo, eso. A ver. La fuga de un gas. Una fuga. Muy bien. ¿Una fuga de qué, por ejemplo? Amoníaco. ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiera una fuga de amoníaco? Es tóxico. Es tóxico. Entonces, ¿cómo evaluamos ese riesgo? Primero, probabilidad de que ocurra. ¿Cuál será la probabilidad de que ocurra un evento de esa naturaleza? Eso, aquí hay dos caminos. O se calcula o se toma valores estándar. Hay algunos valores estándar disponibles, otros no. Otro evento dañino puede ser, por ejemplo, lo que decía su compañero hace un momento, que se interrumpa la energía eléctrica, el suministro. Entonces, si se interrumpe la energía eléctrica, ¿cuál es la probabilidad de que se interrumpa? ¿Ya? Y aquí vamos a la segunda parte. Y si se interrumpe, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, teniendo esos dos factores, podemos calcular el riesgo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con número, pero vamos al siguiente cuadro para ver para entender mejor cómo es, cómo afectan estos dos factores. Entonces, en el eje vertical está de bajo a alto la probabilidad de que un evento no deseado o dañino o perjudicial suceda. Y en el eje horizontal
está la consecuencia. Desde una consecuencia menor hasta una consecuencia extensa o catastrófica, digamos. Entonces, fíjense que por eso tenemos como cuadrantes, ¿no? Si un evento dañino o perjudicial tiene una probabilidad baja y una consecuencia menor, el producto de ambos es de un riesgo bajo. De hecho, ahí está en el diagrama, está en color verde. Ahora, ¿qué pasa si se tiene una probabilidad baja de que algo ocurra, pero una consecuencia grave? Entonces ahí nos vamos a la esquina inferior derecha, donde está en amarillo. Eso tendrá un riesgo, digamos, medio. ¿Qué pasa si tenemos, en el otro caso, una probabilidad alta, pero una consecuencia menor? Estamos en el cuadrante superior izquierdo. Y eso significará un riesgo, vemos que está casi en el mismo color amarillo que el de la otra esquina, medio. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una probabilidad de que suceda alta, pero un riesgo alto? Entonces, ahí vemos que ya estamos en la esquina superior derecha, donde está todo rojo. Ahí ya tenemos un riesgo alto. Entonces, fíjense que el riesgo se incrementa no solo por una mayor probabilidad, sino también por una mayor consecuencia. Ahora, el reto acá, desde la ingeniería, lógicamente, es identificar los riesgos por adelantado, para que desde nuestra mirada de optimizar la producción podamos reducirlos o eliminarlos. Por ejemplo, este es un ejemplo únicamente, cambiando la formulación de un producto o reduciendo la cantidad de material peligroso presente. La tarea de identificar y clasificar el riesgo se hace generalmente por partes. ¿Ya? Cada parte, y esto es como en un análisis de riesgo, esto se ve sobre todo en un esquema espina de pescado o Ishikawa. Cada vez que se revisa, se va haciendo más complejo y más detallista y otra vez más complejo. Entonces, esto de identificar y clasificar, también la norma nos sugiere formas de hacerlo. ¿Ya? En la siguiente tabla vamos a ver las técnicas más comunes que sugiere la norma para identificar los riesgos. Entonces, primero son los que están, digamos, las técnicas no son más comunes, pero son como las más básicas. Ejemplo, una técnica de identificación de riesgos es una revisión de seguridad, es casi una inspección visual. Esto significará en un proceso industrial, por ejemplo, que cada 3 días o cada semana alguien haga un recorrido
muy detallado por todas las instalaciones donde están las máquinas, haciendo una revisión de seguridad. Y lo que encuentre, por ejemplo, puede encontrar, como decía su compañero, una fuga en una esquina donde casi nadie circula, pero como él está haciendo una revisión de seguridad, vería que ahí hay una fuga. Y lo reporta. Entonces, una de las técnicas más básicas, que incluso se usa mucho en mantenimiento, es la revisión de seguridad. La segunda técnica sería una lista de verificación. Esto es lo que llaman un checklist. La lista de verificación permite a la persona que lo ejecuta no olvidarse nada. Y hacerlo todo relativamente en el mismo orden. La tercera técnica es un análisis preliminar de peligros. Este análisis preliminar se hace generalmente en forma periódica, digamos cada 6 meses, donde se identifican los peligros que pueden surgir. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede encontrar acá? Al hacer una revisión de seguridad visual, vamos a decir que, por ejemplo, el que está haciendo la revisión percibe que un motor eléctrico está vibrando. O sea, el motor está funcionando bien, está impulsando, no sé, digamos una bomba, y la bomba está llegando a presión y caudal nominal que se preveía, pero quien hace el análisis preliminar ve que el motor está vibrando demasiado, no hay falla todavía. Entonces, ¿qué hará? Reportará que el motor de TAC número tanto está vibrando. Entonces, eso ya es un análisis preliminar de un peligro. Luego viene otra técnica que es la técnica ¿qué tal si? O en inglés como le dicen, what if. Entonces, acá es donde la imaginación del responsable de optimización es hacer la pregunta, ¿y qué pasa si esto sucede? Allá. ¿Y qué pasa si esta otra cosa sucede? Entonces, esa tarea repetitiva de preguntarse qué pasa si esto sucede, qué pasa si esto sucede, también es una técnica aprobada por la norma para identificar los riesgos. Luego están los estudios HAZOP, que generalmente se subcontratan, ¿ya? Para... es similar al análisis preliminar de peligros, pero el HAZOP sigue una metodología formal, ¿ya? Y va más allá de solamente hacer una revisión o un análisis preliminar, sino que como identificación de riesgos, como técnica de identificación de riesgos, va un paso más allá, ¿ya? Que lo que sería una simple revisión de seguridad o un checklist, un análisis preliminar o un ¿qué tal si? Es bastante más completo. Luego, el segundo grupo de técnicas de identificación son los que se utilizan para desarrollar un análisis más fino, más de detalle, de los riesgos potenciales. ¿Y qué técnicas se utilizan acá? Una combinada de ¿qué tal si? Con lista de verificación. Otra técnica será un HAZOP más detallado y completo, ya no un abreviado. Y aquí entra una técnica
de identificación de riesgos que es ya bastante específica, como es un análisis de eventos y modos de falla. Esto de modos de falla lo vamos a ver con detalle cuando avancemos EDC. Y por último, el último grupo de técnicas de identificación de riesgo, estos son cuando, digamos, o el riesgo es, o la probabilidad es muy alta o la consecuencia es muy alta. Se tiene análisis de árbol de fallas, que es de un Ishikawa, análisis de árbol de eventos. El análisis causa-consecuencia es muy completo, ¿ya? Porque generalmente aquí no solamente aparecen algunos inconvenientes o peligros, sino que en el análisis causa-consecuencia aparecen casos o se identifican casos más técnicos, ¿ya? Sobre todo al momento de identificar la causa. Por lo mismo son técnicas que toman más tiempo. Entonces, este tipo de técnicas de identificación de riesgo se usan en combinación con el análisis cuantitativo de riesgos, es decir, el numérico, para establecer un alto nivel de detalle acerca de esto. Entonces, la norma nos da estas técnicas, nos sugiere para identificar los riesgos. Y aquí viene un concepto que, según el caso, puede tomar bastante tiempo para entenderlo. Leo. El riesgo inherente. Eso es algo que vamos a usar mucho. A ver, la mayoría de las instalaciones de procesos tienen demasiados componentes de máquina. Donde cada componente contribuye a lo que se llama el riesgo inherente. En otras palabras, sin más vueltas, ese es el riesgo que existe debido a la naturaleza del proceso, incluyendo las máquinas y los materiales. Ahora, un riesgo inherente sería, por ejemplo, en el hecho de viajar en un automóvil, el riesgo inherente incluye accidentes ocasionados por los errores del conductor, neumático pinchado, aunque no muy probable, o incendio del combustible. Vamos a ver este ejemplo, a ver si se puede interpretar de otra manera. Atención. Cuando ustedes salen en un vehículo conduciendo, ¿cuál es un riesgo que corren? ¿Cuál es? Por el solo hecho de salir conduciendo un vehículo. ¿Cuál será? Chocar, ingeniero. Chocar. Bien. Voy a poner otro ejemplo, sin embargo, a ver, un poco más práctico. Pinchadura de llanta. ¿Es un riesgo cuando uno sale a conducir, sí o no? Sí. Ahora, ¿es un riesgo que lo pueden eliminar, sí o no? No. No, por lo tanto es un riesgo inherente, y ahí quiero que se entienda. El riesgo inherente es el que no lo podemos eliminar. O sea, el hecho de prender una máquina tiene riesgo inherente, así como el hecho de salir en un vehículo conduciendo a la calle, como pinchar neumático, como puede ser que sí, como puede ser que no.
Entonces, el riesgo inherente es el que no se puede eliminar. Ahora, si estamos yendo en el vehículo, no sé, a Samaipata, y lo que queremos es llegar, neumático. Entonces, ¿cómo atacamos ese riesgo? Primero, no lo podemos eliminar, ¿verdad? O sea, siempre está el riesgo ahí. Pero ¿cómo nos preparamos para ese riesgo? ¿Qué Con una hacemos? rueda de auxilio. Tener llanta de auxilio. ¿Qué más? Herramientas más? para hacer el respectivo cambio. Herramientas. ¿Qué más? Saber cambiar. Tengo que saber cambiar. Conocimiento. Claro, tenemos que saber usar la gata, saber por dónde elevar, tener la fuerza suficiente para con la llave sacar las tuercas. O sea, si hacemos todo eso, tenemos el neumático, tenemos la herramienta, sabemos cómo hacerlo, podemos resolver cuando el evento dañino suceda. Pero hay algo que no podemos hacer, eliminar el riesgo inherente. No lo podemos hacer. Entonces, eso es el riesgo inherente y tenemos que entenderlo así. Es el riesgo que no se puede eliminar. Y en mecánica o en electromecánica, las máquinas van a fallar. La única forma que una máquina no falle es que la máquina no funcione. Pero el momento que encendemos una máquina, la que fuera, tiene riesgo inherente. ¿Ok? Entonces, voy al tercer párrafo. La evaluación de todo el proceso ayuda a determinar la probabilidad de que ocurra un evento riesgoso y la evaluación de los materiales que ayudan a determinar las consecuencias. Volvamos al caso de la llanta. Yo les pregunto, entre Santa Cruz y Samaipata, por poner un ejemplo, da lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que pinchen una llanta? ¿Cuál será? Un 50%. ¿Qué dice el resto? De abajo, dinero. ¿Cómo? Una probabilidad baja. Baja, ya, está bien. 50% no sé en este momento cómo puedo poner el número, ¿no? O sea, quizá una forma sería, no sé, ¿quién tiene más datos? No sé, puedo hablar, no sé, o sea, ¿qué haría yo? O sea, lo básico, porque esto no se calcula tampoco, pero hay que como averiguarlo. Iría al sindicato de los que hacen si es que quisiera saberlo, ¿no? Iría al sindicato de los que hacen el viaje allá, que van y vuelven como trabajo, ¿no? Llevando y trayendo gente a San Miguel. Y le pregunta, oiga, a los que conducen, ¿no? Al mes, ¿como cuántas veces se le pincha a la ida? Y, ejemplo esto, ¿no? Uno me dirá, al mes 2 veces. Y usted, al mes 3 veces. A mí al mes 1 vez. Ya, entonces saco una media, una mediana. Entonces digo, mira, estos que van todos los días, varias veces al día, 2 veces al mes se les pincha. ¿Cuántos viajes hacen en el mes? Digamos que hacen 80. Entonces, 2 sobre 80, eso es una probabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto será 2 sobre 80? Voy a hacer 2 dividido entre 80 por 100. 2,5%.
Entonces, ¿ven? Ya tenemos un dato. Entonces, 2,5% es la probabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Vamos a ver, primer caso. Si queremos ver cuánto me perjudico en tiempo, la consecuencia será, si se me pincha, tengo que entre bajar, sacar las herramientas, la llanta, cambiar y otra vez partir, he perdido 2 horas. Entonces digo 2,5% por 2 horas, ese es el riesgo en tiempo. Pero si quiero verlo, la consecuencia desde el lado del dinero, diré, pucha, cuando se pincha, mi consecuencia es que pierdo 2 horas de trabajo, que esos son más o menos, no sé, tanto de dinero, más hacer parchar la llanta, es tanto dinero. Digamos que todo eso suma 500 pesos. Entonces, el riesgo será 2,5% por 500 pesos. Entonces, estoy calculando. ¿Se fijan? ¿Y cómo optimizo la producción ahí? A ver, en el primer caso, lo que no puedo hacer es quitar el riesgo inherente, es decir, de que hay 2,5% de chance de que se pinche, hay, y eso es así. Pero, ¿y qué tal si aprendo o mejoro y cambio la llanta en media hora en lugar de 2 horas? Entonces mi riesgo baja, porque ahora es 2,5 por 0,5 horas en lugar de 2,5 por 2 horas. He bajado el riesgo, he optimizado. En el caso de la producción, ¿cómo sería? Vamos a decir que tenemos un compresor de tornillo que me genera aire comprimido y el mismo que estabiliza la presión en la red con un pulmón. ¿Cuál es el riesgo de que el compresor falle? Digamos que es 1,8%. ¿Y cuál es la consecuencia? Si el compresor falla, para la línea de producción. Y si para la línea de producción por cada hora, son 4.000 bolivianos de pérdida. Entonces, ¿cuál es el riesgo por hora de parada? 1,8% por 4.000 bolivianos. Entonces, el riesgo inherente es lo que está presente en la probabilidad y eso es lo que no podemos controlar. Lo que podemos controlar es la parte de la consecuencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver un ejemplo más básico sobre un tanque que contiene amoníaco. Fácil, vemos que hay un recipiente, un tanque con un transmisor de presión y un transmisor de nivel. ¿Ya? Con una válvula, ya con, digamos, servopilotada con la señal del transmisor de presión y del transmisor de nivel. Es decir, que cuando el nivel en el tanque sea inferior al valor seteado, la válvula abrirá para llenarlo. Cuando el nivel suba sobre el valor seteado o la presión, porque aquí hay cambio de fase, ¿no? O la presión del amoníaco se eleve, la válvula se cerrará parcial o totalmente. Ahora, si la presión continúa elevándose en el tanque, más allá del efecto que tenga o el control que haga el transmisor de presión, y para asegurar
que el tanque no vaya a tener una fuga o a explotar, hay una válvula de alivio. Ahora, esa válvula de alivio hará una descarga para que no afecte o no represente un riesgo para las personas que trabajan o que están cerca del tanque, la descarga a través de una antorcha o chimenea. Entonces, en este diagrama PID muy simple, ¿qué riesgos se puede identificar? A ver, ¿qué riesgos pueden ver aquí? ¿Qué riesgos ven acá? De que hay. Fallen en los transmisores. No lo escuché bien, a ver nuevamente. Falla el transmisor de presión. Ya, perfecto, buen punto. ¿Y qué pasa si falla el transmisor de presión? Puede pasar. El transmisor de presión tiene riesgo inherente. ¿Qué pasa si falla? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa si falla? Pues el mismo que comentó. ¿Qué pasa si falla? ¿Envía un mal dato o no envía datos al sistema de control? Perfecto. ¿Y qué pasa si envía un mal dato? ¿O no envía ningún dato? Tendríamos en ese caso la válvula de alivio que actuaría. Todavía no. Si el transmisor de presión, esto que estamos haciendo ahorita es el análisis de riesgo. Entonces, si el transmisor de presión falla, envía una señal incorrecta o no envía ninguna señal, pero ¿a dónde envía la señal el transmisor? ¿Dónde? ¿Dónde envía? Ahí, hasta en la línea punteada se ve. Hacia el controlador o PLC. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si ese controlador o PLC recibe una señal equivocada o no recibe ninguna señal?
da un aviso de falla, ingeniero. Ya, pero ¿qué más? Vamos a suponer que la presión en el tanque empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, y el transmisor de presión no manda ninguna señal. ¿Qué pasa con la válvula? Se activaría la válvula de alivio. Se activaría si tuviera señal, pero no tiene señal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tiene señal? Seguiría aumentando su presión. Exactamente. ¿Y qué pasa si la presión sigue aumentando y sigue aumentando? Un riesgo de explosión. Exactamente. Bien. ¿Y cómo resolvemos ese riesgo? Una manera. Está ahí en el diagrama. ¿Cómo? ¿Qué sucede? Actúa la válvula de alivio. Porque la válvula de alivio no depende de ninguna señal. Simplemente que el muelle, o sea, el resorte que está sobre la base de la válvula, el momento que la presión supera cierto límite por la ley de Hooke, el resorte va a empezar a ceder. Y en lugar de que el tanque explosione o explote, el amoníaco va a ir a la descarga de la chimenea. ¿Se entendió esa parte? ¿O alguien tiene dudas? Ya. Entonces, al mirar en ese proceso, hay varios riesgos inherentes, como hablé, son riesgos que no se pueden eliminar. Riesgos que pueden conducir a una liberación del gas, incluyendo situaciones como las siguientes. Uno, que se rompa el tanque debido a un exceso de presión. Segundo riesgo inherente, que haya fugas en los caños, en la tubería. El empaque de la válvula o en algún sensor. Otro riesgo inherente, imposibilidad de que los transmisores
con su válvula de control y o su sistema de control básico del proceso, manden señal. Entonces, cada uno de estos riesgos, fíjese, desde la ruptura del tanque, la fuga o una falla en la comunicación con los transmisores, cada uno de estos riesgos inherentes tienen una probabilidad. Ahora, las consecuencias dependerán en gran medida de la exposición que se tenga a las personas o al medio ambiente. Entonces, una vez entendido lo que es el riesgo inherente, hablemos de la evaluación del riesgo. Esta evaluación, aunque es o puede ser entendida de una forma subjetiva, ¿ya? Lo que en realidad se hace es usar un modelo de evaluación de riesgo, ¿ya? Ahora, el desarrollo de un modelo de evaluación de riesgo para cada categoría de riesgo requiere que se establezca un medio consistente. ¿A qué se está hablando? ¿De qué se está hablando acá? Que parecería como un trabalenguas. De que la forma en la que se evalúa el riesgo tiene que ser para todas las máquinas la misma. A eso se refiere con desarrollo de un modelo. Entonces, de los dos componentes de medición de riesgo, el primero es la probabilidad, entendiéndose como la consecuencia de un evento puede ser grave, pero la probabilidad de que ocurra puede ser alta, puede ser baja. Por ejemplo, una baja probabilidad se puede definir como menos de una oportunidad en 10.000 de que un evento ocurra durante un año. Estos son lo que yo les decía, que hay valores que están en tablas. Entonces se pueden tomar como referencia. Y dentro del modelo de evaluación que sugiere la norma, están estas tres categorías. Por ejemplo, una probabilidad baja es cuando de cada 10.000 eventos suceda una vez en un año. Entonces, esta probabilidad baja pueden ser, por ejemplo, eventos tales como múltiples fallas de diversos instrumentos o válvulas, o múltiples errores humanos en un ambiente libre de tensión o fallas espontáneas. Es una probabilidad baja, 1 en cada 10.000. Luego vemos una probabilidad media, ya es entre 1 de 1.000 a 1 a 10.000. Ejemplos, eventos tales como fallas en válvulas o instrumentos duales. Luego tenemos probabilidad alta, cuando sucede con una probabilidad mayor a 1 sobre 1.000, medido en un año. Ahí entran eventos, digamos, algo más comunes, como ser fugas, fallas en válvulas o instrumentos individuales, ¿no? Sea para presión, nivel, temperatura, caudal, pH. Entonces, por un lado, lo que se puede hacer si no se calcula es clasificar a los riesgos como de probabilidad baja o de probabilidad media o de probabilidad alta.
Entonces, ya hablamos de la probabilidad, ahora hablamos de la consecuencia. También se debe incluir una manera de evaluar y definir las consecuencias para cada categoría en riesgo. Por ejemplo, y también siguiendo la referencia de la norma IEC, veamos una tabla donde se ven la definición de consecuencias, ¿no? En este caso, las consecuencias serían menores, graves o extensas. Y aquí la norma nos da algunas referencias. Por ejemplo, una consecuencia menor sería daños menores a la máquina que no impliquen una parada de la producción o lesiones temporales al personal y un daño muy acotado al medio ambiente. Y eso, digamos, la referencia que tenemos que sería para consecuencia menor. Luego, como consecuencias graves, ya ahí hablamos ya de daños a las máquinas, paros breves o acotados del proceso, lesiones graves al personal y al medio ambiente. Y como consecuencia extensa, aquí hablamos de catástrofes, ¿no? Daños a muchas máquinas en gran escala, paro de procesos por tiempos indeterminados y consecuencias catastróficas al personal o medio ambiente, incluida muerte. Entonces, si es que se quiere una aproximación, podemos hablar de probabilidades bajas, medias, altas y consecuencias menores, graves y extensas. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo del tanque de amoníaco, la probabilidad de que haya liberación de amoníaco se determina combinando la probabilidad de riesgos como los que se muestran en riesgos inherentes, ¿ya? Como ejemplo, un riesgo total de fugas es un valor entre 1 a 1000 y 1 a 10.000. Eso como probabilidad. Y las consecuencias de tal evento se determinan principalmente por la cantidad de amoníaco que se hubiera liberado. Entonces, entendido lo que es el riesgo inherente, que es el que no podemos eliminar, el que existe y está siempre ahí, ahora veamos otro que sí lo vamos a poder controlar, que es el que se llama el riesgo tolerable. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Cosío, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, está todo relativamente claro. Cristian Quispe, ¿alguna pregunta? No hay Cristian. Gary Luna, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Jesús López, ¿alguna pregunta?
Tampoco. Está Jesús ni Cristian. Por si acaso tomo nota, Bien, entonces, habiendo ya entendido y explicado lo que es el riesgo inherente, ahora hablemos del riesgo tolerable. Y aquí es donde partamos de lo siguiente. Hay un punto donde hay riesgos que podemos soportar, ¿ya? Pero hay puntos donde el riesgo se vuelve intolerablemente alto, o sea, no estamos tranquilos. Asimismo, hay un punto o una situación donde el riesgo se vuelve bastante aceptable Entonces, entre lo que es un riesgo intolerablemente alto y un riesgo aceptable, entre esos límites, es lo que se llama como riesgo tolerable. ¿Ya? Entonces, el riesgo tolerable está más vinculado a la consecuencia y ese es un riesgo sobre el cual sí se puede eliminarlo. Ya no es que siempre sea la mejor opción, pero se puede. Este diagrama nos sirve mejor. Habrá situaciones donde el riesgo es intolerablemente alto. Y en la otra esquina está el riesgo bajo. Entre esos dos rangos es el riesgo tolerable. ¿Y qué significa tolerable? Que es un riesgo sobre el cual podemos controlar. Entonces, ahora surge la pregunta. ¿Cuáles serán los números adecuados para el riesgo tolerable en el entorno de una planta? Entendiendo que el riesgo inherente no lo podemos eliminar. ¿Habrá una respuesta, entre comillas, correcta? Lo cierto es que no. La norma, la IEC, de la que nos estamos sirviendo de ancla, la 61511, describe el riesgo tolerable como el riesgo que se acepta en un determinado contexto de acuerdo a los valores actuales. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que hablamos es de las tablas de lo que sería riesgo bajo, extenso, catastrófico y las probabilidades, ¿no? Entonces, surge la pregunta, ¿qué tanto se necesita reducir el riesgo? Hay dos maneras de encontrar una respuesta, la cuantitativa y luego la cualitativa. Por el lado de la cuantitativa, podemos cuantificar todos los riesgos inherentes que están asociados con cada evento peligroso. Por ejemplo, es posible que se quiera reducir la frecuencia de una fatalidad con desgracia, en este caso, desde una vez cada 10 años a una vez cada 10.000 años. Ahora, aunque este enfoque de
todo lo que es cuantitativo, refrendarlo, ¿ya? Eso implica dos retos. Primero, hay que recolectar mucha data. Y eso toma tiempo. ¿Para qué? Para que las primeras corridas de los cálculos que se hacen a partir de esos datos nos den valores significativos. Y desde la mirada cualitativa, ya, esto se refiere a cómo usar a partir de datos de modelo, ya, de consecuencia y probabilidad, cuál sería el nuevo riesgo. Entonces, aquí vemos una referencia de sin mayor cálculo, es decir, probabilidad baja, media, alta y consecuencia menor, grave y extensa. A cada situación se le aplica un puntaje. Entonces, si la probabilidad de que suceda un evento desafortunado es de 2 y la consecuencia, entonces el riesgo será la combinación de una probabilidad media con una consecuencia grave. Entonces, fíjense que en el lado superior derecho dice riesgo demasiado alto, rediseñar el proceso. Ahora, una vez que ya tenemos una idea, al menos en clasificación de categoría, de cuál sería el riesgo tolerable, es decir, el que está entre los dos niveles, ¿cómo logramos, y estoy leyendo la pregunta, el nivel necesario de reducción de riesgo? Esto se logra agregando capas de protección, y eso es lo que quiero explicar ahora. Las normas de seguridad definen una capa de protección como cualquier mecanismo independiente que reduce el riesgo mediante el control, la prevención o la mitigación. Ahora, la suma de cada capa de protección, es decir, de cada cosa que se haga para prevenir eso, eso es lo que se llama seguridad funcional. Esta funcionalidad garantiza que no se tendrá un riesgo inaceptable. Entonces, yendo al tercer párrafo, este control de procesos se proporciona generalmente mediante un sistema de control básico de procesos. ¿Okay? Y en la mayoría de los casos, ese BPCS puede ser desde un lazo hasta un SCD. Entonces, fíjense que este diagrama, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué tipo de diagrama o qué está representando esto? Fíjense que acá en el rectángulo inferior de verde, ya, estos serían como la etapa de control inicial donde actúa únicamente el sistema de control básico del proceso. O sea, va controlando sus variables hasta que, por ejemplo, si hubo una alarma, y eso está en el lado inferior
izquierdo. Entonces, fíjense que la curva roja, la primera, se queda dentro del rectángulo verde. Entonces, ahí se redujo el riesgo. El segundo caso es cuando hubiera una parada del proceso. Entonces, ¿qué es la curva que se ve que hace como primero sube, sube, sube y luego empieza a bajar? Y luego entramos a lo que ya serían las acciones de mitigación, es decir, cuando un riesgo, y por el hecho de ser inherente, está presente, existe el riesgo, por ejemplo, de que opere una válvula de alivio o se dé una respuesta de emergencia. Entonces, esos riesgos son los que no se pueden eliminar. Ahora, el ejemplo del tanque de amoníaco es donde ya se tiene instalado un sistema de control básico y una válvula de alivio. Fíjense que en el diagrama, en el lado izquierdo, dice alarma de proceso y alarma de nivel de disparo. Estas son acciones preventivas. Por eso está en el lado derecho, dice prevenir. Entonces, si el parámetro de medición es la presión, y eso dice valor del proceso, veamos la primera curva, donde dice comportamiento normal. La presión, fíjense que ahí está siempre dentro del rectángulo verde, por lo tanto, es una presión sin problema, que está bajo el sistema de control básico del proceso. Es decir, bajo el PLC estándar, es una operación regular. Ahora, ¿qué pasa si la presión empieza a subir? Ahí es donde entra la primera capa. ¿Y qué es la primera capa? Alarma del proceso. Y ahí es donde entra, fíjense nuevamente, vamos al lado izquierdo. Cuando hay la alarma, el operador escucha la alarma y activa algo. Él tiene que hacer algo que el PLC ya no lo está haciendo, porque la alarma le activa. Entonces, ahí el operador dirá, hay alarma, paro. La presión empezó a subir y lo paró. Puede ser o bajó la velocidad de la máquina, o actuó sobre el variador de frecuencia para reducir las revoluciones, lo que fuera, pero paró el proceso y la presión empezó a caer. ¿Ok? Ahora, ¿qué es eso? Eso es como la curva roja que está en medio, ¿no? Que sube y luego empieza a declinar. Pero ahora, el siguiente riesgo, ¿cuál es? Y como es inherente, no se puede eliminar. ¿Qué pasa si, partamos otra vez? La presión empieza a subir, suena la alarma del proceso, el operador interviene, para la máquina, pero no la puede, o sea, intenta pararla o actúa sobre el tablero para parar, pero la máquina no para. Y la presión sigue subiendo. Entonces, lo que ya hizo el operador no alcanza. Y ahí vamos otra vez, veamos al lado derecho, dice alarma de nivel de disparo. Entonces es otra alarma. Y ya ahí estamos casi en un riesgo de, si fuera un sistema de fuego y gas, de fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para controlar la presión, y ahí entramos a la acción de mitigación, que es la válvula de alivio. Entonces, la válvula de alivio permite que haya una salida, para este ejemplo del amoníaco, y se quema. Una quema controlada. Ahora, ¿qué pasa si pese a eso, incluso con la evacuación de la válvula de alivio o la válvula de alivio falla, la presión sigue subiendo?
Ahí pasamos de la capa de protección activa a la pasiva. Ahí, por ejemplo, ¿qué será? Ya tocarán las sirenas, o sea, luz roja para todos, huyan, escape la gente, salga, corra, no trate de hacer nada. Váyase, protéjase. Y ya, ahí es cuando la situación está fuera de control y se llega a la última capa, que es la de respuesta de emergencia, que es básicamente eso, huir, irse. Entonces, para entender lo que es una capa de protección y qué es lo que un ingeniero electromecánico hace en este caso, es lo del primer párrafo es lo que acabo de explicar, vamos al segundo párrafo. Lo que se necesita es otra capa de protección. Una que evite que la situación alcance o llegue a un punto donde se necesite la válvula de alivio. Esa capa es, por ejemplo, un sistema instrumentado de seguridad, que es a lo que luego le vamos a clasificar con un SIL, como decía hace un rato uno de sus compañeros. Entonces, esta capa incluye soluciones que se pueden llamar sistema de paro de emergencia, sistema de paro de seguridad, sistema de fuego y gas o gestión de un quemador. Entonces, fíjense, de esto pasamos a esto. Entonces, ¿qué significa acá? El sistema de control básico de proceso, que es lo que está en verde, está igual. Lo segundo, que es la intervención del operador, está igual. Y la capa de alarma de proceso y alarma de nivel de disparo está igual. Pero fíjense que acá hay una etapa que aquí no hay, que es el sistema instrumentado de seguridad, que es un paro de emergencia. Y eso en la práctica, ¿qué es? Son dos tableros con dos PLC, que antes no estaban. Los PLCs que toman la señal, en este caso de presión. Pero estos PLC de un sistema de paro de emergencia tienen otra función. Su función no es controlar las máquinas, su función es únicamente supervisar 1 o 2 o 3 parámetros. Entonces, como el PLC ya está programado para que cuando la presión supere el valor del proceso, supere el valor de intervención del operador, y eso es un ESD, que es un paro de emergencia, un ESD, se llama Emergency Shutdown. ¿Qué es lo que hace? Cuando eso sucede, digamos, en analogía, es como un golpe de estado dentro del sistema de control. Ese PLC del paro de emergencia, que no estaba actuando, solamente leía señal, el momento que la presión supera cierto umbral, corta el circuito del PLC, del sistema de control básico de proceso, y toma el control. O sea, lo saca y toma el control, por eso son tableros redundantes. Toma el control, pero no para seguir operando, sino para apagar. Es decir, simultáneamente empieza a abrir ciertas válvulas, a reducir la frecuencia o directamente abre circuitos. Eso es lo que se llama un paro de emergencia. Y fíjense que en ese caso está una curva que aquí no está, que es la tercera, y logra que se baje la presión. Entonces ahí se puso una capa de seguridad y se permitió controlar. Es decir, se mantiene todo dentro del riesgo tolerable con una capa de seguridad adicional. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Entonces, cuando nos referimos en la electromecánica a reducir el riesgo, en la práctica estamos hablando de implementar, como si fuera en este ejemplo de acá, implementar aquí que veamos. Falla el transmisor de presión. Por lo tanto, el sistema de control básico del proceso, el PLC que comanda la válvula, no recibe señal o recibe una señal equivocada. En ese caso, está la válvula de alivio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Porque también la válvula de alivio tiene un riesgo inherente y que esté bloqueada. Y la válvula de alivio se bloquea. Y si simultáneamente falla el transmisor de presión y la válvula de alivio, ¿qué sucede? Explosión. Entonces, ¿cómo agrego una capa aquí desde la electromecánica? ¿Y qué pasa si hay una explosión? No estoy optimizando la producción. Entonces, ¿qué hago desde la electromecánica? ¿Cómo agrego una capa? Idea. Coloco un segundo transmisor de presión. Entonces coloco un segundo transmisor de presión y lo que va a hacer el PLC es recibir la señal de dos transmisores de presión. Si las dos señales no coinciden, va a ejecutar una cosa. Y si coinciden, va a ejecutar otra. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no coincidan? Vamos a decir que un transmisor reporta 60 bar de presión y el otro transmisor reporta 0. Ahí uno está fallando. Inmediatamente va a cerrar la válvula. No importa. Va a cerrar. Entonces, el hecho de colocar un transmisor de presión adicional es el equivalente a poner una capa de seguridad adicional. Y si hacemos eso, estamos reduciendo el riesgo a un riesgo tolerable. Y si hacemos eso, estamos optimizando la producción. Para este caso simple, ¿no? Cada máquina, cada proceso es distinto. Preguntas. Ya. La próxima clase vemos los enfoques y vamos a ver algunos cálculos. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas una vez más o alguna duda. Ingeniero, ¿podría repetir los horarios de las clases y los días que se va a tomar? Bueno, los horarios son a las 7, ¿no? Ya vamos a partir como 7:15, por ahí. ¿Y los días? Los días. Lunes, miércoles, jueves. Gracias, ingeniero. Ya, eso está en el programa, tienen que bajarlo el programa. Bueno, jóvenes, nos reencontramos el lunes de la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.